nuestro primer orador del día de hoy. Él es médico infectólogo pediatra, miembro del Comité Científico de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, SLIPE, y es director médico del Centro de Vacunas Preventive Life. En instantes nos va a estar hablando para dar una mirada amplia en prevención antimeningocócica. Voy a compartir la pantalla, voy a dejar de compartir la presentación, así lo vemos a pantalla completa y le damos la bienvenida como corresponde. Bienvenido, doctor Debag, gracias por estar ahí. Muchas gracias a todos. Específicamente quisiera un reconocimiento y agradecimiento al doctor Daniel Stambulian, nuestro gran maestro, y bueno, vamos a comenzar cuando ustedes los dispongan la charla. Perfecto. Miro un poco, bueno, muchos saludos de distintos participantes y ahora compartimos la presentación. Cerramos la caja de chat y cuando dispongas, Doc, el tiempo es tuyo. Bueno, en estos próximos 15, 20 minutos quisiera tener una mirada y analizar por qué luego Cecilia Torroja, que va a hablar de las formas clínicas de presentación y las vacunas, va a estar basado fundamentalmente en el conocimiento de la enfermedad meningocócica. La enfermedad meningocócica realmente es una enfermedad devastadora. Es producida como ustedes saben, por la Neisseria meningitidis, que es un diplococo gram negativo, que hay 13 serogrupos que están basados en cariocapsular, pero que tienen estos serogrupos. Tenemos los más importantes, el A, el B, el C, el W y el Y. Bueno, en diferentes partes de Latinoamérica, el Y es el Y, y, bueno, y el W también tienen algunas particularidades en su denominación latinoamericana. Pero esto produce la mayoría de las infecciones. Si bien el meningococo del grupo A en Latinoamérica hay casos muy esporádicos, los más importantes son el B, el C, el W, el Y la aparición en los últimos tiempos del X. Si uno tuviera que dar algunos conceptos sobre la enfermedad meningocócica, bueno, es una de las causas mayores de enfermedad invasiva, como ustedes conocen. Uno piensa que la enfermedad invasiva solo es en los niños. No, la enfermedad invasiva por meningococo afecta a todas las edades y luego voy a mostrar y voy a basar la evidencia de que no es solo una enfermedad que es invasiva en los niños. Entonces tiene como dice aquí en el slide, tiene una epidemiología que esto lo escribí hace un tiempo largo y lo sigo repitiendo, que la miro a la enfermedad meningocócica con una epidemiología que es dinámica, cambiante, fluctuante e impredecible. Puede ser que tenga una ocurrencia epidémica o una ocurrencia endémica, y que hay entre medio millón a 1.2 millones de personas que tienen enfermedad meningocócica anualmente. Pero queremos también transmitirles es que no es una enfermedad que uno piensa que es una enfermedad invasiva y que produce brotes epidémicos. La gran mayoría de las enfermedades, o sea, las personas, de los niños o los adultos que tienen esta enfermedad es esporádica y no tiene factores de riesgo. Pero debido a su severidad y sus secuelas hacen que la enfermedad meningocócica tenga un foco especial, incluyendo su prevención. Imagínense, hay libros bueno, decenas de escritos que hablan de que es una enfermedad que, si bien tiene baja incidencia, esto de la severidad genera alarma comunitaria rápidamente. Y por supuesto es una enfermedad que tiene una mortalidad que vamos a ver, podemos decir algunas cifras, pero esto también cambia porque hoy por hoy los serogrupos, si bien seguimos hablando de serogrupos, se está más focalizando a lo que se llaman los linajes o las secuencias genómicas de estos serogrupos, que hacen que algunos de ellos tengan mayor mortalidad. Pero entre 50.000 y 135.000 son las muertes anuales, aunque estas pueden ser hoy por hoy también cifras dinámicas, debido a que hay países que han incorporado las vacunaciones y han controlado en parte la enfermedad meningocócica. En este slide
solo para decirle a los pediatras y a los médicos de adultos que asisten pacientes con probabilidad de tener enfermedad meningocócica, es impredecible y no hay un parámetro clínico en las primeras horas, cuando los niños o los adultos tienen fiebre, que pueda predecir que tienen enfermedad meningocócica. Por supuesto, como siempre nos dice el doctor Estambulián, si tiene vómitos, si tiene dolor de cabeza y tiene fiebre, hasta un familiar sabe que puede ser meningitis. Por supuesto que si tiene un niño, un adulto, fiebre y petequias, posiblemente tenga una enfermedad invasiva por meningococo u otro germen, pero meningococo es importante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al ser impredecible, al no tener un parámetro clínico o un parámetro del laboratorio que pueda predecir la importancia de tener esta mirada para saber que la herramienta más importante es la prevención a través de vacunas. Es una enfermedad que decía que tiene mucha severidad. Hay cifras que podemos decir el 15% de las personas tienen secuelas y que son secuelas motoras o secuelas cognitivas, desde cicatrices, amputaciones, déficit neurológico, y hasta un 20% puede tener una reducción en la calidad de vida. Esto puede ser aún mayor con los últimos linajes o los últimos complejos clonales de algunos meningococos. O sea, solo para decirles es que la probabilidad de tener secuelas y severidad existe en la enfermedad meningocócica. Y si yo o si ustedes me dijeran, bueno, elegí solo un slide de esta presentación para decir cuál es más importante. Y creo que este es el slide más importante. La verdad que si uno entiende a este slide, a este circuito de transmisión, entiende lo que va a decir, lo que va a transmitir Cecilia Torroja acerca de la prevención y la utilización de vacunas en grupos etarios. Fíjese que abajo a la izquierda tiene una figura de una persona que dice portador. El portador de meningococo puede limpiar su portación, clarificarla y ser portador hoy y no ser portador mañana, pero volver a ser portador en un tiempo. Esta persona cumple un rol en la transmisión porque puede transmitir a otra persona y esa persona que no está infectada o se puede colonizar o puede hacer la infección. Pero también esa otra persona colonizada puede transmitirlo a un niño, que el niño, dependiendo si tiene o no tiene niveles de anticuerpos, no hablemos de las vacunas porque sería diferente, pero tiene niveles o no niveles de anticuerpos, producto del enfrentamiento a la enfermedad meningocócica o a algunos otros bacterias que pueden producir algunos títulos de anticuerpos cruzados que pueden proteger en algo, puede ser un colonizante o hace infección. Entendiendo esto, yo creo que es el motivo racional de la utilización de vacunas, porque esto nos dice que la persona figurativa, la imagen de abajo a la izquierda, que es la persona que está colonizada, habitualmente son los adolescentes. Y las metodologías o las herramientas, estrategias de vacunar a los adolescentes en poblaciones con vacunación universal, lo que baja es la aportación. Y si baja la aportación, disminuye la transmisibilidad y también se protegen los niños. Por supuesto que las estrategias combinadas de vacunación adolescente y los niños son las que dan la disminución global de la transmisión. Pero la importancia de este slide es poder conocer que las personas que tienen, inclusive hay portadores que tienen meningococos, que no son meningococos que por su linaje son hipervirulentos, pero sí la colonización con los linajes hipervirulentos son las que producen la transmisión de la enfermedad. Esto solo para mostrar, la línea negra es lo que dice en los primeros que con la incidencia de la infección, en los primeros tiempos de vida, en los primeros años de vida, lo que tiene es una probabilidad de mayor infección porque las otras líneas punteadas con redondeles o cuadrados son los títulos de anticuerpos. Al tener títulos de anticuerpos disminuye la incidencia de la infección. Por eso esto es importante que los niños en los primeros 2 años de vida tienen una probabilidad de mayor infección porque tienen menos títulos de anticuerpos adquiridos. ¿Cuáles son los factores que influyen en la enfermedad meningocócica? Bueno, como les dije, exponerse a un portador. Hay poblaciones que tienen mayor riesgo, que son las personas de bajo riesgo, los niños menores de 2 años, fundamentalmente 5 años, pero menores de 2 años, fundamentalmente, los adolescentes, los mayores de 65 años, y las personas que tienen
que tienen una exposición a brotes en zonas donde hay epidemias. Hay algo que dicen los factores climáticos que la probabilidad de mayor transmisión. Y es lo que pasa, por ejemplo, en el cordón del meningococo en África, o el cinturón del meningococo, donde en las épocas donde baja la humedad ambiente y donde hay mayor partículas de polvo circulantes en el ambiente, hay mayor transmisibilidad de la infección. Esto también solo para mostrarles que hoy no es solo serogrupo B, C, W, Y o Y, sino que dentro de ellos hay complejos clonales, hay linajes específicos, que algunos de ellos son hipervirulentos. Y luego lo vamos a ver con uno muy conocido en el cono sur, que es el W, cuyo complejo clonal es el complejo clonal 11, que ha producido brotes epidémicos y que circula en el cono sur. Otro foco de atención en enfermedad meningocócica son el riesgo ocupacional. Los microbiólogos, otros son los pacientes que tienen enfermedad por VIH y también los estudiantes en dormitorios. Esto, si bien en Latinoamérica no está las cuestiones escolares de institucionalizar a los adolescentes, ustedes van a ver que cuando hable al final de qué pasa con el W y cómo circula en el mundo, muchos de los adolescentes que han viajado a Inglaterra en los últimos tiempos y que han estado en dormitorios de las escuelas, han producido una transmisión desde Latinoamérica hacia otras partes del mundo. O sea, microbiólogos tienen cientos de veces mayor probabilidad de tener infección, los pacientes que tienen VIH tienen mayor probabilidad de tener infección y por supuesto estos adolescentes que están en estructuras institucionales educativas donde están institucionalizados. Este es otro slide también que no es para saber el año y cómo, dónde y qué es lo que pasó con la serogrupos, solo para mostrar que en Latinoamérica diferentes colores representan a los diferentes serogrupos y que el cono sur es diferente a Brasil y que es diferente a los países andinos y Centroamérica. Esa circulación que les decía que es dinámica y esa epidemiología que es impredecible. Por ejemplo, los colores lilas en el cono sur representan al meningococo W, ahí específicamente a un complejo clonal específico. En Brasil es el meningococo del grupo C y B. En los países andinos y Latinoamérica está el meningococo Y, el meningococo C y el meningococo B. Razón por la cual, si alguien hoy quisiera decirle, ay, no, en este país tengo que vacunar solo para meningococo W y no para meningococo del grupo B, bueno, no hay una base racional que dijera que hay que vacunar solo para un grupo. Bueno, pero ustedes pueden decir, sí, pero para eso sirve la epidemiología, las incidencias, los serogrupos. En meningococo, me responsabilizo de lo que digo, es tan dinámico, cambiante, que las políticas sanitarias de control de la enfermedad meningocócica, de baja incidencia pero alta severidad, tienen que ir dirigidos a toda la probabilidad de serogrupos. Pues esto también es para mostrarles en la gráfica de barras horizontales. Ustedes van a ver que si bien los menores de 12 años es la barra más importante, fíjese cómo se distribuye en algunos de los países o en la mayoría de los países, cómo se distribuye a otros grupos de edad. Si yo quisiera mostrarle una gráfica específica de hace 2 años o 3 años en Chile, con la circulación o brote epidémico de W, complejo clonal 11, uno va a ver que también hay un grupo poblacional de mayor incidencia, que son los adolescentes y los mayores de 65 años. Recuerdo hace unos años que estuve involucrado en algunas cuestiones de la epidemiología, de ver cómo era la epidemiología específicamente en Chile. Recuerdo que una de las personas que más edad había tenido el brote epidémico relacionado con el complejo clonal ST11 del W, tenía 99 años. Esto, pero es una excepcionalidad, no, los mayores de 65 años son afectados
con estos serogrupos. Por lo tanto, si bien la enfermedad está en el menor de 2 años, la importancia de generar estrategias para vacunar a los adolescentes, bajar la probabilidad de portación, impacta en la reducción de la enfermedad por disminución de la circulación a menores edades o a mayores edades. Esto es para mostrarle cómo estos serogrupos, el W complejo clonal ST, empezaba a conocerse hace unos años y ya hoy es mucho más claro la circulación en el cono sur. Estos complejos clonales pueden tener formas de presentación diferentes. ¿Por qué lo digo? Cuando empezó el brote epidémico hace unos años en Chile, veíamos que el complejo, que el W y muchos pediatras y médicos de adultos decían que había niños o adolescentes o adultos que habían tenido la infección, que les habían diagnosticado enfermedad meningocócica, fiebre, shock, etcétera, pero que ellos habían comenzado con vómitos y diarrea. Entonces nosotros decíamos vómitos y diarrea, una nueva forma de presentación de la enfermedad meningocócica, y luego sí, a través del análisis y relacionando los genomas del meningococo, de este complejo clonal, está relacionado también con una forma de presentación específica. Esto para mostrarle cómo pensábamos que solamente teníamos en el cono sur este complejo clonal, pero luego sí empezó a circular en Europa, meses después de la circulación en el cono sur de Latinoamérica, y lo que demuestra esto es que posiblemente la relación de algunos colegios de adolescentes con educación asociada en Inglaterra produjo esta transmisión en la colonización. Y finalmente esto es para remarcar nuevamente, y finalizando aquí, es para remarcar nuevamente la importancia de ese slide de los portadores. Si yo quiero controlar la enfermedad meningocócica, que vuelvo a decir, tiene una epidemiología que es impredecible, dinámica, pero tiene baja incidencia, pero alta severidad y altas secuelas, tengo que producir una estrategia de control de enfermedad en los niños menores, pero también en los adolescentes, para todos los serogrupos, y de esta manera producir una población en su ciclo de vida, desde el nacimiento hasta las mayores edades, de disminución en la transmisión comunitaria de la infección. Así que razón por la cual las vacunas antimeningocócicas que va a exponer Cecilia, tenemos que mirarlas con mucho análisis, porque hoy son la herramienta que van a controlar la enfermedad meningocócica, es decir, las vacunas tetravalentes y las nuevas vacunas para meningococo del serogrupo B. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Debac, por su presentación y sus conceptos tan claros. Le decimos al auditorio que ya estuvo haciendo preguntas, que vamos a pasar un bloque de preguntas y respuestas en la caja de chat, y las preguntas que queden por fuera de este bloque las pueden remitir al mail que están viendo en pantalla, estamboliantalks@funsei.org.ar. Bien, dejo de compartir la presentación, así te vemos a pantalla completa, y vemos que la caja está bastante activa, muchas preguntas, muchos saludos de distintas partes de la región. Y te leo la primera. Bueno. Laura Coquehuanca nos pregunta lo siguiente: ¿la meningitis se puede complicar si el paciente tiene COVID o tuvo COVID? Bueno, la probabilidad de circulación de enfermedades no COVID en algunas regiones pueden ser que durante el año pandémico 2020 hayan sido reducidas. Es el caso de las enfermedades respiratorias, pero también, y que fue evidente, pero también hay que decir que en los últimos meses del año pasado, la circulación por ejemplo, de los virus respiratorios en el hemisferio norte, con las restricciones que ya había mayores libertades de estas restricciones sanitarias, empezaron a circular nuevamente virus. Virus respiratorio, sincicial respiratorio, virus de influenza. O sea que también
las bacterias, porque se levantan estas restricciones cuando hay época de COVID, tenemos probabilidades de enfrentarnos. Pero lo más grave, creo que durante el 2020 y datos de la Organización Panamericana de la Salud sobre 23 países que fueron analizados sobre las cuarentenas, es decir, las medidas restrictivas que hubo en Latinoamérica, que inclusive fueron muy prolongadas en la mayoría de los países, produjeron una restricción del acceso a los sistemas de salud. Es por eso que se hicieron menos diagnósticos de cáncer como diagnóstico precoz. Pero en los niños y en los adultos, pero fundamentalmente en los niños, también impactó las medidas restrictivas en el acceso a las vacunas. Es por eso que la Organización Panamericana de la Salud relata que más del 50% de los niños no han accedido cuando ha ocurrido las cuarentenas, no han accedido a las vacunas y ha caído la tasa de vacunación. ¿Y por qué lo quiero relacionar con la enfermedad meningocócica? Porque muchos países de la región, Brasil, Chile, Argentina, utilizan dentro de sus programas nacionales vacunas antimeningocócicas. Y al igual que las otras vacunas, caen su tasa de cobertura y empieza a tener mayor probabilidad de enfrentarse a enfermedades que son prevenibles por vacunas. Clarísimo. Acá una amiga de la casa, Magda Ivonne Rojas, desde Panamá, nos consulta, ¿qué factores debemos tomar en cuenta para incluir para los adolescentes en el programa de vacunación del país? ¿Y qué recomendaciones se le puede dar a los tomadores de decisiones, ya que no están ni en el calendario vacunal? Bueno, saludos desde Panamá, gracias por su presentación, dice Bueno, Magda. Panamá tiene uno de los calendarios más importantes de la región. La región tiene incorporaciones de vacunas y calendarios que son muy maduros, pero Panamá no tiene incorporadas las vacunaciones antimeningocócicas, pero tiene un calendario, bueno, le llamamos maduro, porque tiene muchas vacunas que previenen enfermedades en los niños. Seguramente está en evaluación que las mejoras en los calendarios de vacunación están con las vacunas combinadas infantiles para que menos pinchazos tengan más probabilidad de cobertura de infección, la incorporación de las vacunas antimeningocócicas en los 2 primeros años de vida, fundamentalmente en el primer año de vida, y también la vacunación en los adolescentes. O sea, todo depende no de la epidemiología, sino que depende de la madurez, del tener un completo calendario de vacunas, donde luego también están en el análisis las vacunas antimeningocócicas. Y por supuesto, las vacunas antimeningocócicas para el control de los brotes epidémicos, ¿no? Bien, mientras sigo buscando preguntas, Doc, tenemos gente que nos está siguiendo desde República Dominicana, Paraguay, un poco más cerca, Valentina Alsina, diferentes partes del país, desde Mendoza. Bueno, saludos a todos los amigos latinoamericanos, al cual tengo mucho afecto después de tantos años de conocer y tanta gente en Latinoamérica. Bien, Héctor José Que Altamirano. de paz, si me permiten, Sí, claro. los hago pública la invitación al Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica que vamos a hacer en forma virtual, pero también presencial híbrido en Buenos Aires el 13 al 15 de octubre. Así que desde la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica les doy la bienvenida a este congreso al cual tengo el honor de presidir. Acá Héctor consulta específicamente qué sistemas perjudica o suele perjudicar y cuáles son las secuelas en menores de 2 años de la enfermedad meningocócica. Bueno, las secuelas son en los menores de 2 años, al igual que en otros grupos poblacionales, pero en los menores de 2 años, las secuelas son secuelas motoras, depende de la gravedad, pero también las secuelas cognitivas. Bueno, hay muchos datos acerca de cómo impactan las meningitis meningocócicas en los niños pequeños. Es un momento de desarrollo cognitivo y una de las secuelas más importantes es esta, los trastornos posteriores cognitivos que deterioran la salud de los niños que luego van a ser adultos.
¿Hay manera de saber qué tipo de efecto tiene sobre el organismo un serotipo y respecto a otro? ¿Qué tipo de agresión producen en el organismo una vez que infectan? Bueno, hay cuestiones relacionadas con la fisiopatología que son diferentes para esto que les decía, los serogrupos. Por ejemplo, hay serogrupos W o serogrupos C, pero los más estudiados hoy acerca de los linajes, en el cual todos están estudiados, pero hay algunos que tienen una probabilidad de mayor secuelas y mayor complicaciones y de gravedad. O sea que esto hoy depende de la misma manera que empezamos a hacer, o que bueno, inclusive la población en general empieza a conocer de los linajes o de las variantes de COVID en meningococo. Ya veníamos conociendo que la secuencia genómica de un serogrupo nos va a poder predecir mejor la epidemiología y el impacto que causa en en las poblaciones. O sea que hoy el conocimiento molecular, que es tan evidente con COVID, ya lo veníamos conociendo mucho acerca de esto, y sobre todo los especialistas de la genética y de la microbiología molecular, que creo que se hace un punto de corte en lo que significa el conocimiento de la epidemiología del meningococo. Bien, nos quedan 5 minutos, Doc, y quería preguntarte si tenías dos cosas. La primera, si tenías algunas palabras respecto a la prevención de la enfermedad meningocócica en viajeros. Y lo segundo, para parafrasear a Alejandro Fantino, si podríamos hacer una síntesis como para explicárselo a la tía Marta. Bueno, para lo primero del viajero, es muy claro que hay datos sobre la probabilidad de tener infección durante los viajes. Depende, por supuesto, la región, depende, muy dinámico, depende si va a llegar a una población o una ciudad donde hay alta circulación de algún linaje determinado, o si hay un brote epidémico. Entonces hay recomendaciones internacionales y hay países que han tomado recomendaciones para viajeros, por ejemplo. Es muy conocido la historia de las infecciones por meningococo en la Meca, es decir, en Arabia Saudita, donde año a año el mundo musulmán se agrupaba en millones de personas que pasaban por Arabia Saudita y que tenían no solo esta probabilidad de tener complicaciones por la aglomeración de personas y la probabilidad de tener accidentes en estos movimientos de las personas, sino que también había brotes epidémicos relacionados con meningococo. Primero con meningococo A, luego por meningococo C, W, etc. Y hace años que antes de poder llegar a este rezo anual musulmán, donde vuelvo a decir, hay millones de personas que se movilizan en el mundo. Hoy hay regulaciones nacionales que no pueden viajar las personas, no son aceptadas, por supuesto, sin su visa y sin su vacunación para meningococo. O sea, los viajeros tienen una baja probabilidad, pero hay lugares donde hay regulaciones donde tienen que ser vacunados. O sea, esto es absolutamente importante. Además, es importante que si uno va a estas regiones donde existe una probabilidad, imagínense que a través de vacunas, y si no fueran con vacunas y tienen probabilidad de tener infección, las condiciones que tiene el viajero de seguros médicos en un lugar con otro idioma y tener una enfermedad grave y severa, seguramente uno piensa muy profundamente a las vacunas como una estrategia de prevención también del viaje. Y en relación a la síntesis de la enfermedad meningocócica, creo que no tengo comentarios muy profundos acerca de decirle a la comunidad que los linajes, no, es muy simple. Las vacunas que son utilizadas para prevenir una enfermedad que tiene baja incidencia, pero alta severidad y altas secuelas, están disponibles.
y esta disponibilidad de vacunas tienen responsabilidad de los estados para proteger a sus poblaciones con recomendaciones nacionales y también tiene el derecho las personas de poder conocer que existen esta probabilidad de prevención de una enfermedad tan severa y de esa manera poder acceder a la prevención. Impecable, Doc. Aprovecho también para mencionar, a propósito de las vacunas y de la prevención, este sábado 24 de abril se conmemora un día más de la meningitis, donde el número 24 hace referencia a esas 24 horas clave para prevenirla o hacer una prevención secundaria en el peor de los casos. Exactamente, o sea, el Día Mundial de la Meningitis es un día importante porque lo que produce es una visualización de una enfermedad y también la visualización de las medidas de prevención y también el alerta para que las medidas sanitarias o los que toman decisiones en las medidas sanitarias para proveer salud a las poblaciones lo tomen en cuenta para nuevas recomendaciones. Bien, muchísimas gracias. Damos las gracias al doctor Roberto de Bach por haber participado de esta jornada especial sobre enfermedad meningocócica. Vamos a despedirlo. Gracias por venir, Doc. Usen barbijo, por favor. Bien, volvemos a compartir la presentación mientras apagamos la cámara para despedirlo.